El sol caía a plomo sobre la avenida Insurgentes, derritiendo el asfalto y haciendo que el aire pareciera ondular. El calor de la tarde mezclado con el olor a gasolina y sudor formaba un ambiente pesado, casi insoportable. En una esquina, junto a un puesto de tacos de suadero, un hombre encorvado sostenía una gorra vieja entre las manos, esperando que alguna moneda cayera. Su ropa era una mezcla de harapos y su barba gris parecía no haber conocido una navaja en años. Lo llamaban el viejo Tomás. Cada día, Tomás se sentaba en el mismo sitio, justo frente a la entrada de una plaza comercial. No hablaba mucho. A veces agradecía en voz baja a quienes le dejaban unas monedas, pero la mayoría del tiempo permanecía en silencio, observando el ir y venir de la gente. Nadie imaginaba que detrás de esos ojos cansados habitaba una historia que alguna vez fue de orgullo, de fuerza, de disciplina. «Pásenle, joven, hay de tripa, cabeza y campechano», gritaba el taquero. El olor a carne asada llenaba el aire, y el sonido del metal al cortar sobre la plancha se mezclaba con el rugido de los motores y los claxones impacientes. Tomás, con el estómago vacío desde la noche anterior, aspiró el aroma con resignación. Una moneda rodó hacia sus pies. Un niño la había lanzado con desgano. «Gracias, chamaco», murmuró con una voz rasposa. No muy lejos de ahí, un par de guardias de seguridad privados conversaban a la sombra de un muro. Llevaban uniforme negro, lentes oscuros y una actitud altiva. Eran los encargados de mantener el orden en la plaza, pero disfrutaban más de ejercer autoridad sobre los débiles que de proteger a nadie. Uno de ellos, de complexión robusta, lo observó con desdén. «Ese viejo otra vez aquí, carajo, siempre apestando la entrada», dijo el más alto, de nombre Salgado. «Deberíamos sacarlo de una vez. Está dando mala imagen», respondió el otro, un joven de rostro arrogante llamado Rivas. Tomás notó las miradas, pero no se movió. Ya conocía ese tipo de gestos, los había sentido muchas veces. La indiferencia de la gente no dolía tanto como el desprecio de quienes disfrutaban humillar. «Oiga, viejo, ¿qué no le hemos dicho que no puede estar aquí?», gritó Salgado mientras se acercaba. La gente que pasaba miraba de reojo, fingiendo no ver. «No más estoy sentado, no hago daño a nadie», contestó Tomás con calma, levantando apenas la vista. «¿No? Pues da asco verle la cara a un muerto de hambre como usted», dijo el guardia más joven, empujando con la punta del pie la gorra donde caían las monedas. Las pocas que había rodaron por la banqueta. Tomás bajó la cabeza como si intentara contener algo dentro de sí. «Levántese y váyase antes de que lo saquemos a patadas», añadió Salgado. La humillación era pública. Un par de empleados de la plaza se asomaron desde la puerta de cristal. Algunos se rieron. El viejo se incorporó lentamente. Su espalda crujió, pero su mirada cambió. Ya no era la de un mendigo resignado. En esos ojos había algo duro, frío, como si hubieran despertado de un largo letargo. Dio un paso hacia adelante. Los guardias rieron. «¿Qué? ¿También quiere hacerse el bravo ahora?», dijo Rivas con burla. «Les voy a decir una sola vez», murmuró Tomás apenas audible. «Déjenme tranquilo». «¿Y si no, qué?», respondió el joven, empujándolo con fuerza en el pecho. El cuerpo del viejo se tambaleó, pero no cayó. Por un instante todo pareció detenerse. La brisa levantó polvo del suelo y los motores cercanos quedaron en segundo plano. Tomás levantó lentamente la cabeza. El silencio que siguió fue casi cinematográfico. El golpe vino después, seco y preciso. Nadie alcanzó a ver el movimiento completo, solo el resultado. Rivas cayó de espaldas, inconsciente, con la nariz rota y un hilo de sangre escurriendo hacia la comisura de los labios.
Salgado intentó reaccionar, pero el viejo se movió con una agilidad inesperada. En un parpadeo, el guardia más grande se encontró contra la pared, el brazo torcido y el arma de tolete en el suelo. El taquero dejó caer las pinzas atónito. Una mujer gritó. Un motociclista se detuvo al ver la escena. Tomás respiraba con calma, sin mostrar enojo, solo una serenidad inquietante. No quería hacerlo, dijo con voz firme, mirando al guardia que se quejaba del dolor en el hombro. Pero ustedes lo pidieron. El silencio reinó unos segundos. Rivas aún no se movía. Salgado jadeaba con el rostro pálido. Nadie sabía quién era realmente ese mendigo. De pronto, una patrulla apareció en la esquina. Alguien había llamado a la policía. 2 oficiales bajaron del vehículo con cautela, observando el panorama. ¿Qué pasó aquí?, preguntó uno de ellos, mientras otro se acercaba al joven inconsciente. Ese viejo los tumbó, murmuró el taquero, aún sorprendido. Él, repitió el oficial mirando a Tomás. El hombre apenas asintió. Defensa propia, respondió sin levantar la voz. Los policías intercambiaron miradas. Era difícil creer que un anciano harapiento hubiera derribado a 2 guardias corpulentos con tanta facilidad. Vamos a necesitar que venga con nosotros para declarar, dijo el policía, intentando mantener la calma. Tomás no opuso resistencia. Tomó su gorra del suelo, la sacudió y la guardó en el bolsillo. Antes de subir a la patrulla, se giró hacia el taquero. «Guárdame el lugar, compa, voy a volver». El taquero, aún perplejo, solo alcanzó a asentir. Dentro de la patrulla, el ambiente era tenso. El motor vibraba y por la ventana se veía el tráfico detenido. El oficial que conducía miraba al viejo por el retrovisor. «¿De dónde aprendió a pelear así, don?», preguntó con curiosidad. Tomás sonrió apenas. «De la vida», contestó sin añadir más. Cuando llegaron a la delegación, ya había cámaras esperando. Alguien había grabado la escena con su celular y el video empezaba a circular en redes sociales. «El viejo que no se dejó», decían los titulares improvisados. En las imágenes se veía claramente cómo un hombre sucio, encorvado, derribaba a 2 guardias con precisión militar. Dentro de la sala de interrogatorios, el comandante López, un hombre de unos 50 años con bigote grueso y mirada cansada, lo observaba con interés. «No parece un vagabundo cualquiera, señor. ¿Cómo dijo que se llama?» «Tomás, solo Tomás», respondió. «Bueno, Tomás. Esos guardias están en el hospital, uno con el tabique roto y el otro con el hombro dislocado. Dicen que usted los atacó sin motivo. Ellos me agredieron primero. Yo solo me defendí». «¿Y cómo explica que los derribó tan fácilmente?» Tomás lo miró a los ojos. «Fui instructor de combate hace muchos años. Ejército mexicano. Pero eso ya quedó atrás». El comandante asintió lentamente, como si la pieza final del rompecabezas encajara de golpe. «Ya veo. Lo único que quiero es seguir tranquilo. No busco problemas». López lo observó unos segundos más. Luego suspiró. «Le creo, viejo. Pero con todo este escándalo, no puedo dejarlo ir sin más. Tendrá que quedarse hasta que se revise el video y se confirme la versión». Esa noche, Tomás durmió en una celda pequeña, con las luces frías del pasillo encendidas todo el tiempo. Mientras se recostaba en el catre, escuchó a un policía joven murmurar afuera: «Ese viejo no es cualquier cosa. ¿Viste cómo se movía? Ni los del gimnasio hacen eso». Tomás cerró los ojos. El pasado volvía, inevitable. Recordó los entrenamientos, la disciplina, los gritos del sargento. Recordó también el día en que lo expulsaron injustamente, el día en que su vida se quebró. A la mañana siguiente, el comandante López entró con una carpeta bajo el brazo. «Tiene suerte, viejo. El video muestra claramente que se estaba defendiendo. Quedará libre». Tomás se levantó despacio. «Gracias. Pero dígame una cosa», añadió el comandante curioso. «¿Por qué vive en la calle alguien como usted?»
El viejo guardó silencio por un momento. Porque cuando uno pierde lo que más ama, todo lo demás deja de importar. No explicó más. López lo miró en silencio. Luego le extendió la mano. Cuídese, Tomás, y si necesita trabajo, quizá pueda ayudarle. Tomás sonrió, apenas. Gracias, comandante, pero mi lugar está allá afuera. Al salir de la delegación, el sol ya estaba alto. En la esquina, el taquero lo esperaba con un plato de suadero y un refresco. Se hizo famoso, don. Medio internet anda hablando de usted, dijo el hombre sorprendido. Tomás se sentó en el mismo sitio de siempre, tomó el taco con calma y respondió: la fama no alimenta, pero al menos hoy tengo que comer. Y mientras masticaba lentamente, mirando el ir y venir de la ciudad, supo que aquella no sería la última vez que su pasado tocaría la puerta. El amanecer en la Ciudad de México era una mezcla de gris y naranja. El ruido de los camiones, los pregones de los vendedores y el vapor del café recién hecho llenaban el aire. En la esquina donde siempre se sentaba Tomás, la rutina había vuelto a la normalidad, aunque algo había cambiado. La gente ya no lo miraba con indiferencia. Algunos lo saludaban con respeto, otros se detenían a ofrecerle comida o a estrecharle la mano. El video del altercado con los guardias se había vuelto viral. En menos de 24 horas, su rostro envejecido había dado la vuelta a todo el país. El viejo que los noqueó de un golpe, decían los titulares. El mendigo que enseñó dignidad, publicaban otros. Tomás, sin embargo, parecía ajeno al revuelo. Seguía llegando al mismo sitio, sentándose en el mismo pedazo de banqueta, como si nada hubiera pasado. Don Tomás, ¿cómo se siente con todo esto?, preguntó un joven periodista que se acercó con una cámara pequeña. Tomás levantó la vista apenas, molesto por la interrupción. «Esto», respondió. «Sí, con lo del video, la gente lo admira. Algunos dicen que fue un acto de justicia». El viejo respiró hondo. «La justicia no se hace con golpes, muchacho. Se hace con respeto». El periodista insistió, pero Tomás no volvió a hablar. Solo levantó su gorra, pidiendo que lo dejaran tranquilo. A unas calles de ahí, en una oficina del Cuerpo de Seguridad Privada, dos hombres discutían con tono furioso. Salgado, el guardia que había terminado con el brazo lesionado, gritaba frente a su supervisor: «Ese viejo casi me lo destroza, y ahora todos se burlan de nosotros», reclamó, apretando los dientes. «Tú lo provocaste», replicó el jefe con voz dura. «Hay cámaras, Salgado. No eres víctima. ¿Y así nada más lo van a dejar? Un mendigo golpeando a guardias uniformados nos está dejando en ridículo», gritó. El supervisor lo miró con frialdad. «Esto se acabó. La empresa no va a meterse en más problemas. Considera esto tu despido». Salgado salió de la oficina furioso. La humillación lo consumía. Su orgullo estaba hecho trizas y en su mente no había espacio para la razón. Apretó el puño. «Ese viejo me las va a pagar», murmuró entre dientes mientras caminaba hacia el estacionamiento. Esa misma tarde, Tomás se encontraba limpiando la pequeña área donde dormía, detrás de un viejo cine abandonado. No tenía más que un colchón raído, una cobija y una caja donde guardaba unas pocas pertenencias. Entre ellas, una foto vieja, arrugada, de una mujer con el cabello oscuro y una sonrisa cálida. La observó por unos segundos, con los ojos húmedos. «Perdóname, Julia», murmuró como si la foto pudiera escucharlo. De pronto, escuchó pasos acercándose. Se tensó. El instinto que había dormido durante años volvió a activarse. Giró la cabeza y vio a un hombre parado a unos metros, vestido con ropa de civil, pero con la misma mirada agresiva de siempre. Era Salgado. «Vaya, vaya. Así que aquí vive el héroe del pueblo», dijo con una sonrisa torcida. Tomás no respondió. Solo se incorporó lentamente,
manteniendo las manos a la vista. No quiero problemas. Oh, no, no, tranquilo, solo vine a platicar, dijo el exguardia avanzando un paso. Quería entender cómo un viejo como tú pudo dejarme así frente a todos. Tomás lo observó sin moverse. Ya tuviste tu castigo, déjalo ahí. ¿Castigo?, rió con amargura. Me quedé sin trabajo, sin reputación, y todo por un golpe tuyo. No, viejo, esto no termina así. Salgado sacó una navaja de su bolsillo. La hoja brilló al reflejar la luz del atardecer. Tomás frunció el ceño. No hagas tonterías, muchacho. Ya hiciste suficiente daño, respondió, dando un paso más. El silencio se hizo pesado. Se escuchaba a lo lejos el sonido de una sirena, el bullicio del tráfico y el ladrido de un perro. Tomás calculó la distancia. Su mente seguía siendo precisa, metódica. Esperó. Salgado lanzó el primer intento, un movimiento torpe, impulsivo. Tomás giró el cuerpo con agilidad y lo esquivó. Con un movimiento seco, tomó la muñeca del atacante, la torció y lo empujó contra la pared. La navaja cayó al suelo. «No sabes lo que haces», dijo con firmeza sujetándolo por el cuello. «Suéltame, maldito», gruñó Salgado forcejeando. «Lárgate y no regreses, no quiero verte más cerca de mí». Salgado respiraba agitado. Su orgullo herido lo hacía temblar de rabia. «Te juro que esto no termina aquí, viejo», escupió antes de irse tambaleando. Tomás lo observó alejarse entre las sombras. Sabía que ese tipo no se detendría. Gente así no perdona la humillación. Al día siguiente, mientras desayunaba un café que le regalaba el taquero, un coche negro se detuvo frente a la esquina. De él bajó un hombre de traje de unos 50 años, con porte elegante. Se acercó a Tomás con una sonrisa amable. «Buenos días. Usted es Tomás, ¿verdad?», preguntó. El viejo asintió con cautela. «Mi nombre es Víctor Ramírez. Represento a una fundación de seguridad ciudadana. Vimos su caso en las noticias. Nos gustaría hablar con usted». Tomás frunció el ceño. «¿Hablar de qué?». «De trabajo», dijo el hombre, sentándose a su lado como si no le importara ensuciar el traje. «Necesitamos gente con su experiencia para capacitar a jóvenes en defensa personal. Le pagaríamos bien, tendría un lugar donde quedarse». Tomás lo miró con desconfianza. «No estoy buscando empleo. No parece que le sobre dinero», replicó Ramírez sin burla, solo con franqueza. El viejo sonrió apenas. «Lo que tengo me alcanza. Mírelo así. Podría ayudar a otros a no pasar por lo mismo. Enseñar a defenderse, no a atacar». La propuesta quedó flotando en el aire. Tomás bajó la mirada hacia la gorra vacía entre sus manos. Había pasado tantos años evitando mirar hacia atrás que la idea de hacer algo útil de nuevo le causaba una mezcla de miedo y esperanza. «Déjeme pensarlo», dijo finalmente. «Le dejo mi tarjeta. Si decide aceptar, llámeme», respondió Ramírez, levantándose con una sonrisa. Cuando el hombre se fue, Tomás guardó la tarjeta en el bolsillo. No lo admitiría en voz alta, pero algo dentro de él se movió. Tal vez, después de todo, la vida aún no había terminado para él. Esa noche, sin embargo, la calma se rompió. Mientras dormía detrás del cine, un ruido metálico lo despertó. Se incorporó de golpe. Vio movimiento entre las sombras, 3 siluetas avanzando hacia él. No necesitó pensar mucho. Sabía que uno de ellos era Salgado. «Te dijimos que esto no se quedaba así», dijo una voz. «Ahora vas a aprender a respetar». Tomás se levantó despacio, con el cuerpo tenso. No tenía armas, pero no las necesitaba. Los años no le habían quitado la precisión. El primero en lanzarse fue un joven alto con una cadena en la mano. Tomás esquivó el golpe y le dio un empujón que lo hizo caer sobre un montón de basura. El segundo intentó atacarlo por la espalda, pero el viejo giró y lo derribó con una patada baja. Salgado se quedó quieto,
observando cómo sus compañeros gemían en el suelo. «Eres un maldito demonio», dijo entre dientes. «No, muchacho», respondió Tomás, acercándose con calma. «Solo alguien que ya no tiene miedo». El exguardia levantó la cadena, pero antes de que pudiera usarla, Tomás lo sujetó por el brazo y lo hizo caer de rodillas. «Esto termina hoy». Su voz sonaba firme, casi paternal. Salgado alzó la vista, temblando de rabia y vergüenza. «Acábame si quieres». Tomás negó con la cabeza. «No soy como tú». Lo soltó y dio media vuelta. Caminó unos pasos, pero antes de irse, añadió sin mirar atrás: «La vida siempre devuelve lo que das. Aprende eso, si aún te queda algo de orgullo». El silencio volvió a apoderarse del callejón. Salgado quedó arrodillado, derrotado, mirando cómo aquel viejo desaparecía entre las sombras. Horas después, mientras el amanecer teñía los edificios de rosa, Tomás regresó a su esquina. El taquero ya estaba montando su puesto. «¿Todo bien, don Tomás?», preguntó, notando un rasguño en su mejilla. «Todo en paz, hijo», respondió el viejo con una media sonrisa. «¿Y qué va a hacer ahora?». Tomás miró al horizonte, pensativo. «Tal vez sea hora de dejar de esconderme». Sacó del bolsillo la tarjeta de Ramírez y la observó un momento. Luego, con decisión, la guardó de nuevo. Había tomado una decisión, aunque aún no la diría en voz alta. El sol comenzaba a calentar la ciudad, y mientras la gente apresuraba el paso hacia sus trabajos, el viejo se acomodó la gorra. No necesitaba reconocimiento. Lo único que buscaba era paz, pero sabía, en el fondo, que esa paz aún estaba lejos de llegar. El teléfono del señor Víctor Ramírez sonó temprano aquella mañana. Una voz ronca al otro lado le dijo solo 3 palabras: «Acepto la oferta». Era Tomás. Después de colgar, el empresario sonrió con satisfacción. Sabía que ese hombre tenía algo que no se enseñaba en academias: carácter. A mediodía, un coche gris se detuvo frente al viejo cine abandonado. Ramírez bajó con un café en la mano y una carpeta bajo el brazo. Encontró a Tomás esperándolo, ya con una mochila al hombro. «Puntual, eso me gusta», dijo Ramírez con una sonrisa. «No me gusta hacer esperar a la gente», respondió el viejo. «Perfecto. Vamos entonces. Tengo algo que mostrarle». El vehículo avanzó por las avenidas congestionadas hasta llegar a una colonia tranquila al sur de la ciudad. El edificio tenía paredes recién pintadas y un letrero discreto: Centro de Formación Integral Ciudadana. Dentro, un grupo de jóvenes practicaban movimientos de defensa personal bajo la supervisión de un instructor. «Esto empezó como un proyecto para sacar a los muchachos de las calles», explicó Ramírez mientras caminaban. «Algunos vienen de barrios difíciles, otros de familias rotas. Todos buscan una segunda oportunidad». Tomás observó en silencio. Vio reflejos de su propio pasado en aquellos rostros jóvenes: la rabia, la frustración, pero también el deseo de superarse. «¿Y qué quiere que haga aquí?», preguntó. «Que los entrene», respondió Ramírez sin rodeos. «Que les enseñe disciplina, respeto y, si puede, esperanza». El viejo bajó la mirada pensativo. «Hace mucho que no enseño nada». «Nunca se olvida, créame», replicó Ramírez. «Además, ellos necesitan a alguien que no hable desde un escritorio, sino desde la experiencia». Tomás respiró hondo. «Está bien, lo intentaré». Esa misma tarde le dieron un uniforme simple y una habitación pequeña dentro del centro. Por primera vez en años, durmió en una cama limpia. La sensación le resultó extraña. No era lujo, pero sí dignidad. Los primeros días fueron difíciles. Los jóvenes lo observaban con curiosidad, algunos con desconfianza. «¿Ese viejito va a enseñarnos a pelear?», murmuraban entre ellos. Tomás no les respondió. Dejó que el tiempo hablara. El primer entrenamiento comenzó sin preámbulos. «Aquí no se trata de pelear», dijo con voz firme. «Se trata de aprender a no tener miedo.
Si piensan que golpear a otro los hace fuertes, están equivocados. La verdadera fuerza está en controlar el golpe que no dan. Un silencio respetuoso se hizo en el gimnasio. Luego, Tomás les mostró técnicas básicas, cómo mantener el equilibrio, cómo moverse, cómo respirar antes de actuar. Sus movimientos eran lentos, precisos, sin adornos. Cada gesto revelaba años de práctica y dominio. Poco a poco, el escepticismo se transformó en admiración. Ese viejo tiene algo, comentaban, no se mueve como los demás. En menos de una semana, el grupo entero lo escuchaba con atención. Una tarde, mientras Tomás observaba a los alumnos entrenar, se le acercó una joven llamada Mariela. Tendría unos 20 años, cabello corto, mirada dura. «Profe», dijo, «¿usted también estuvo en la calle?» Tomás la miró a los ojos. «Sí, durante mucho tiempo». «Entonces sabe lo que es que nadie te mire». «Lo sé», respondió con voz grave, «pero también sé que uno puede salir de ahí si se lo propone». Ella asintió en silencio. Desde ese día, Mariela se convirtió en su alumna más aplicada. Las semanas pasaron y el centro comenzó a ganar reputación. Las clases de Tomás no solo enseñaban defensa, sino también respeto. Algunos jóvenes consiguieron trabajo, otros retomaron estudios. Ramírez observaba el cambio con orgullo. Una mañana, mientras revisaba unos papeles en su oficina, Ramírez recibió una llamada que lo inquietó. «Señor Ramírez», «habla el comandante López». La voz del otro lado sonaba seria. Uno de sus instructores, el señor Tomás, podría estar en peligro. ¿Peligro? ¿Por qué? Hemos recibido informes de que un exguardia, de nombre Salgado, anda preguntando por él. Parece que no superó lo ocurrido. Ramírez se llevó la mano a la frente. «Gracias por avisar, comandante. Nos encargaremos». Esa noche, cuando todos se habían ido, Ramírez esperó a Tomás en el patio del centro. «Necesito hablar contigo», le dijo con tono preocupado. «El comandante López me avisó que ese tipo Salgado sigue buscándote». Tomás asintió, sin sorpresa. Lo imaginaba. «Deberíamos avisar a la policía, poner vigilancia». «No, Víctor, no quiero más problemas. Si viene, hablaré con él». «¿Y si no quiere hablar? Entonces verá que ya no soy el mismo hombre de la calle», respondió el viejo con calma. Ramírez lo miró en silencio. Había en sus palabras una serenidad que imponía respeto. Al día siguiente, el centro amaneció lleno de actividad. Los jóvenes se preparaban para una exhibición frente a la prensa local. Era el primer evento público del proyecto. Tomás no buscaba protagonismo, pero todos sabían que sin él aquello no habría sido posible. Los alumnos hicieron demostraciones de técnicas y ejercicios. Mariela lideraba el grupo con destreza. Entre los espectadores, Ramírez notó algo que le heló la sangre. Un hombre de gorra, al fondo, observando con demasiada atención. Reconoció el rostro de inmediato. Salgado. Tomás también lo vio. No hizo gesto alguno. Solo ajustó el cinturón de su uniforme y continuó dirigiendo el entrenamiento como si nada, pero sus ojos no se apartaron del intruso. Cuando terminó la exhibición y la gente comenzó a irse, Salgado se acercó lentamente. «Bonito show, viejo», dijo con sarcasmo. «Te ves distinto con ropa limpia». Tomás lo observó sin moverse. «No deberías estar aquí. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que todos sepan quién eres de verdad?» «Ya lo saben», respondió el viejo. «Y a diferencia de ti, yo no tengo nada que esconder». Salgado sonrió con malicia. «Tú me quitaste todo, ahora voy a devolvértelo». De su chaqueta sacó una pistola. Los gritos no tardaron. Algunos jóvenes corrieron, otros se quedaron paralizados. Tomás levantó una mano con calma. «Piensa bien lo que haces, muchacho». «¡Cállate!», gritó el exguardia temblando. «Todos te admiran, y yo solo soy una burla». Ramírez intentó acercarse, pero Tomás lo detuvo con un gesto. «Mírame, Salgado». Su voz sonaba firme, profunda.
Esto no te va a devolver nada, vas a acabar peor. Ya estoy peor, rugió apuntándole al pecho. El viejo avanzó un paso. Nadie respiraba. La tensión era absoluta. Si vas a disparar, hazlo, pero después tendrás que vivir con eso. Y créeme, ese peso no se va nunca. Salgado dudó. La mano le temblaba. Las palabras de Tomás lo desarmaban más que cualquier golpe. Un segundo de vacilación bastó. Ramírez se lanzó desde un costado y logró derribarlo. La pistola cayó al suelo y se deslizó unos metros. Dos jóvenes corrieron a sujetar al agresor. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Salgado fue arrestado sin oponer resistencia. Solo alcanzó a mirar a Tomás antes de que se lo llevaran. «¿Por qué no me mataste?», preguntó con voz quebrada. «Porque no vine a destruir, sino a enseñar», respondió el viejo. Esa noche, el centro entero celebró la valentía de Tomás. Pero él no se sentía héroe. Mientras todos brindaban, se apartó al patio y se quedó mirando el cielo estrellado. Mariela se acercó con una sonrisa. «Lo admiro, profe, no solo por cómo pelea, sino por cómo perdona». Tomás sonrió apenas. A veces perdonar cuesta más que golpear. ¿Y ahora qué va a hacer? Seguir enseñando mientras me quede fuerza. Quizás así pueda pagar algo de lo que la vida me dio. El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol del patio. La ciudad seguía su ritmo, indiferente al pequeño milagro que ocurría en ese rincón. Un viejo mendigo había encontrado propósito otra vez, y unos cuantos jóvenes habían encontrado en él un ejemplo de dignidad. Tomás alzó la vista al cielo y susurró para sí mismo: «Gracias, Julia. Creo que por fin estoy en paz». El amanecer en el centro de formación integral fue distinto aquella mañana. El aire olía a tierra húmeda, como si la ciudad quisiera limpiar el recuerdo del miedo que había flotado la noche anterior. El intento de ataque de Salgado había dejado una huella profunda, pero también una sensación de unidad. Los jóvenes, lejos de asustarse, parecían más decididos que nunca a aprender. Tomás llegó temprano al gimnasio, acomodó los guantes, revisó las colchonetas y encendió las luces. Lo hacía en silencio, con la calma de quien había pasado por demasiadas tormentas y sabía apreciar la quietud. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente más firme que nunca. A media mañana, Víctor Ramírez entró con una carpeta y una sonrisa. «Buenos días, maestro», dijo con tono respetuoso. «Hoy vendrá gente importante a conocer el proyecto». «¿Gente importante?», repitió Tomás, sin dejar de ajustar una cuerda. «Funcionarios del gobierno. Quieren ver el impacto que has logrado. Tal vez consigamos más apoyo para el centro». Tomás asintió, aunque no parecía emocionado. Nunca le gustaron los reflectores. «Mientras los muchachos sigan viniendo, eso es suficiente para mí». «Lo sé», respondió Ramírez, «pero si conseguimos más fondos, podremos ayudar a más jóvenes. Piensa en eso». Poco después, los alumnos comenzaron a llegar. Mariela fue la primera. Saludó con un «Buenos días, profe», y se puso a calentar sin perder tiempo. Detrás de ella llegaron los demás, entre risas y bromas. El ambiente era diferente. Todos lo veían con respeto genuino, no con compasión. Durante la clase, Tomás los observaba con atención, corrigía posturas, daba indicaciones breves y a veces se quedaba mirando a Mariela, notando la determinación con la que entrenaba. Había algo en ella que le recordaba a su hija, la que había perdido años atrás. Cuando terminó la sesión, la llamó aparte. «Tienes talento», le dijo con seriedad. «No lo desperdicies». «Gracias, profe», respondió ella sonriendo con un brillo en los ojos. «Si no fuera por usted, seguiría peleando en la calle». «Lo importante no es pelear bien, sino saber cuándo no hacerlo», replicó él con suavidad. Esa tarde, el centro recibió a los funcionarios. Llegaron con cámaras, micrófonos y discursos ensayados.
Tomás se mantuvo al margen, observando cómo Ramírez les explicaba el proyecto. Uno de los visitantes, un hombre de traje gris y voz imponente, se le acercó. «Usted debe ser el famoso instructor», dijo extendiendo la mano. «He oído hablar mucho de lo que ha logrado». Tomás estrechó su mano con firmeza. «Solo enseño lo que la vida me enseñó a mí. Eso es precisamente lo que necesitamos», respondió el funcionario. «Hombres que enseñen desde la experiencia». Durante la visita, los jóvenes realizaron una demostración. Mariela lideró el grupo, ejecutando cada movimiento con precisión. Los aplausos resonaron en el salón. Ramírez sonrió satisfecho, pero Tomás solo asintió, discreto. Cuando todo terminó, el funcionario se acercó a él nuevamente. «Estamos considerando ampliar el programa a otros estados. ¿Estaría dispuesto a participar?». El viejo lo miró con calma. «Si eso ayuda a más jóvenes, sí. Excelente. Lo contactaremos pronto», dijo el hombre antes de irse. Esa noche, mientras el centro quedaba vacío, Tomás se quedó solo en el gimnasio. Se sentó en el suelo y miró el espacio iluminado tenuemente. Recordó los años de entrenamiento, los gritos del sargento, las marchas bajo el sol. Había pasado tanto tiempo huyendo de su pasado que casi había olvidado lo que era sentirse útil. De pronto, escuchó pasos en la puerta. Era Mariela. «¿Todavía aquí, profe?» «Solo pensando», respondió. Ella se sentó a su lado. «A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera llegado a este lugar». «No pienses en eso. Lo importante es lo que haces ahora», dijo con tono paternal. «Usted cambió muchas vidas, profe. La mía, la de todos». Tomás sonrió apenas. «Yo no los cambié. Ustedes se dieron la oportunidad». El silencio se hizo cómodo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, suave al principio, luego constante. Las gotas golpeaban el techo como un compás. Mariela lo miró con curiosidad. «¿Sabe, profe? Siempre quise preguntarle algo. ¿Por qué terminó en la calle?» Tomás se quedó callado, miró al suelo durante unos segundos antes de responder. «Por orgullo». Su voz sonaba baja, cargada de memoria. «Fui instructor en el ejército durante muchos años. Tenía una familia, una esposa, una hija. Un día, un superior corrupto quiso que firmara un informe falso. Me negué, me acusaron de insubordinación y me expulsaron. Perdí el trabajo, la pensión y poco después perdí a mi esposa». Mariela bajó la mirada. «Lo siento. No te disculpes. La vida me tumbó, pero también me enseñó a levantarme». Ella lo observó en silencio. Entendía por qué ese hombre hablaba con tanta serenidad. Había vivido más de lo que cualquiera allí podría imaginar. Al día siguiente, mientras Tomás llegaba al centro, notó algo extraño. Frente a la entrada, había una patrulla y dos oficiales hablando con Ramírez. Se acercó, curioso. «¿Qué pasa?», preguntó. Ramírez lo miró con preocupación. «Encontraron a Salgado, muerto». Tomás frunció el ceño. «¿Cómo?». «Dicen que fue un ajuste de cuentas. Lo hallaron en un callejón». El viejo guardó silencio unos segundos. «Pobre hombre». «Pobre», repitió Ramírez sorprendido. «Intentó matarte». Tomás suspiró. Y eso lo llevó a su final. La rabia nunca deja buen destino. El resto del día transcurrió con una sensación de inquietud. Los alumnos entrenaban, pero algo en el aire se sentía pesado. Mariela lo notó también. «Profe, ¿está bien?», le preguntó durante la tarde. «Sí, hija, solo que uno nunca se acostumbra a la muerte, aunque haya visto mucha». Esa noche, Tomás volvió a su habitación y se sentó frente a la pequeña mesa donde guardaba la foto de su esposa. La observó largo rato. «Tal vez, Julia, ahora sí empiezo a hacer algo bueno», susurró. Los días siguientes fueron tranquilos. El centro seguía creciendo. Varios medios de comunicación empezaron a interesarse por el proyecto.
Querían entrevistas, reportajes, historias inspiradoras. Ramírez veía una oportunidad de expansión, pero Tomás prefería mantenerse en la sombra. Una tarde, un periodista se acercó al gimnasio con una cámara. «Don Tomás, ¿podemos grabar su clase?», preguntó. «Graben a los muchachos, no a mí», respondió él, secándose el sudor con una toalla. «Pero usted es el símbolo del programa. La gente quiere saber más. No necesitan saber de mí, solo que este lugar existe». El reportaje se transmitió esa noche, mostrando las imágenes de los jóvenes entrenando, las risas, los ejercicios y una breve toma del viejo corrigiendo posturas. Los comentarios en redes fueron abrumadoramente positivos. «Ejemplo de vida», decían. «Un verdadero héroe». Tomás, mientras tanto, observó la nota en silencio, sentado en su cama. No buscaba fama, pero por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo. No por sí mismo, sino por los rostros de esos chicos que habían aprendido a creer. A las pocas semanas, el centro recibió la visita de un funcionario del ejército. Era un hombre mayor, de semblante serio. «Busco al instructor Tomás», dijo al llegar. Tomás salió del gimnasio y lo saludó con respeto. «A sus órdenes. Solo quería verlo, viejo amigo», respondió el militar con una sonrisa tenue. «Lo que está haciendo aquí es admirable. Muchos en la institución recuerdan su nombre con respeto». Tomás lo miró sorprendido. «No pensé que alguien lo hiciera. Algunos de nosotros sabíamos la verdad de lo que pasó», añadió el hombre. «Lo expulsaron injustamente. He venido a decirle que su nombre será limpiado oficialmente». Por un instante, el viejo se quedó sin palabras. «Gracias», dijo al fin, con voz baja. «No me lo agradezca a mí. Agradezca a los años. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra camino». Cuando el visitante se fue, Tomás salió al patio. El cielo se teñía de naranja. Mariela y los demás jóvenes entrenaban, riendo, sin saber lo que acababa de pasar. El viento soplaba suave y él cerró los ojos, dejando que el aire cálido le rozara el rostro. Por primera vez en décadas sentía que la vida le devolvía algo. No dinero, no gloria, sino dignidad. El reconocimiento oficial del ejército llegó una semana después, en un sobre sellado con el escudo nacional. Tomás lo recibió en silencio, sentado en el patio del centro, mientras los jóvenes entrenaban. Lo abrió con manos temblorosas, como quien sostiene una parte de su vida que creía perdida para siempre. Dentro había una carta firmada por el alto mando militar. Le devolvían su rango honorario y lo mencionaban como un ejemplo de integridad y servicio al país. No hubo ceremonia ni discursos, solo unas líneas escritas con respeto, pero para Tomás esas líneas significaban todo. Esa noche se quedó despierto largo rato. Colocó la carta junto a la foto de Julia. La observó y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. «Lo logré, vieja», susurró con voz quebrada. «Por fin limpié mi nombre». A la mañana siguiente, Víctor Ramírez reunió a todos los alumnos en el gimnasio. «Muchachos», dijo con entusiasmo, «quiero que escuchen algo importante. Nuestro querido instructor ha recibido un reconocimiento del ejército mexicano por su servicio y su labor aquí con ustedes». Los jóvenes aplaudieron con fuerza. Mariela sonreía orgullosa. Tomás, un poco incómodo con tanta atención, solo asintió. «No hice nada especial», dijo con humildad. «Solo traté de hacer las cosas bien». «Eso precisamente lo hace especial», respondió Ramírez con una sonrisa. Después del entrenamiento, Mariela se acercó. «Profe, debería estar feliz. Le devolvieron el honor». «Sí, hija, pero el honor no devuelve el tiempo perdido», dijo con un tono melancólico. «Aún así, mire todo lo que logró ahora». Ella sonrió. A veces, las segundas oportunidades llegan tarde, pero llegan. Tomás la miró y asintió. «Tienes razón. El centro seguía creciendo.
Cada semana llegaban más jóvenes recomendados por escuelas, asociaciones o incluso padres preocupados. Tomás se convirtió, sin quererlo, en una figura admirada. Sin embargo, no se acostumbraba al reconocimiento. Siempre se mantenía sencillo, caminando con sus botas gastadas y su gorra vieja, como si aún perteneciera a las calles. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano al centro, se detuvo a observar a unos niños jugando fútbol. Sus risas llenaban el aire. A lo lejos, un joven lo reconoció y se acercó. «Usted es el señor del video, el que noqueó a los guardias». Tomás sonrió. «Eso fue hace mucho, hijo. Mi papá dice que gracias a usted se inscribió aquí». El chico señaló hacia el centro. «Dice que usted enseña más que golpes. Enseña respeto». El viejo lo miró con ternura. «Tu papá tiene razón. Y tú, escucha bien, respeta a todos, pero nunca te dejes humillar». El niño asintió y corrió de vuelta al juego. Tomás siguió caminando, con una paz que hacía tiempo no sentía. Pero la vida, como siempre, tenía preparada otra prueba. Esa misma noche, mientras cerraba el gimnasio, Ramírez lo llamó a su oficina. Su rostro mostraba preocupación. «Tomás, tenemos un problema», dijo en voz baja. «¿Qué ocurre?» «El gobierno quiere asumir el control del centro. Dicen que quieren expandir el programa, pero en realidad quieren manejar los fondos y la imagen». «¿Y eso es malo?», preguntó el viejo con cautela. «Lo sería si confiaran en la gente correcta. Pero ya conoces cómo funcionan las cosas. Los políticos ven números, no personas. Si toman esto, lo convertirán en una vitrina para sus campañas». Tomás se cruzó de brazos. «¿Y qué quieres que haga yo?» «Que me ayudes a defender el proyecto. Si tú hablas, te escucharán. Eres la cara del centro, Tomás». El viejo bajó la mirada. No le gustaban los pleitos, pero no soportaba la injusticia. «Está bien, Víctor. Dime qué tengo que hacer». Al día siguiente se organizó una reunión en la alcaldía. En la mesa, varios funcionarios hablaban de presupuestos, expansión y convenios. Tomás escuchaba en silencio hasta que uno de ellos, un hombre de voz engolada, dijo: «Creemos que el señor Tomás puede quedar como asesor honorario. El resto será administrado por nuestra oficina». El viejo lo interrumpió con calma. «Disculpe, ¿usted conoce a alguno de los jóvenes que entrena aquí?» «No personalmente, pero...» «Entonces no entiende nada», dijo con voz firme. «Este lugar no se hizo para ganar dinero ni votos. Se hizo para salvar vidas. Si ustedes lo convierten en un negocio, lo matarán». La sala quedó en silencio. Ramírez lo miraba con orgullo. Los funcionarios se removieron incómodos. «Tomás, por favor», intentó calmarlo uno de ellos. «No, señor, no me voy a callar». Su tono no era agresivo, sino profundamente honesto. Cuando uno pierde todo, aprende a valorar lo que realmente importa. Estos muchachos no necesitan políticos, necesitan esperanza, y eso no se compra. Las palabras del viejo resonaron con fuerza. Algunos se miraron entre sí, sin saber qué responder. Finalmente, el director de la Junta se aclaró la garganta. «Tendremos en cuenta su opinión, señor Tomás. No quiero su cortesía», dijo el viejo levantándose. «Quiero que no destruyan lo que tantos aquí lucharon por construir». Salió del lugar sin mirar atrás. Afuera, Ramírez lo alcanzó. «Te la jugaste, viejo», dijo con una mezcla de preocupación y admiración. No podía quedarme callado. A veces hay que recordarles que la dignidad no se negocia. Esa noche, los alumnos lo esperaban afuera del centro. Mariela fue la primera en acercarse. «¿Cómo fue la reunión, profe?» «Digamos que los hicimos pensar un poco», respondió con una sonrisa cansada. Sabía que no se iba a dejar. «Uno no se deja cuando algo vale la pena, hija». Durante los días siguientes, la tensión fue disminuyendo. Finalmente, el gobierno decidió dejar la administración en manos de Ramírez, manteniendo solo un apoyo financiero.
Habían comprendido que el proyecto funcionaba precisamente porque era humano. El centro siguió su curso, más fuerte que nunca. Tomás, sin embargo, comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía igual. Los años y las heridas viejas cobraban factura. Algunos días le dolían las articulaciones, otros, la respiración se le hacía pesada. Pero no decía nada. Solo seguía enseñando, con la misma firmeza de siempre. Una tarde, mientras observaba a Mariela entrenar con un grupo nuevo, se apoyó discretamente en una barra para no mostrar el cansancio. Ella lo notó. ¿Está bien, profe?, preguntó preocupada. Solo un poco de cansancio, respondió intentando sonreír. Debería descansar más. Descansaré cuando vea este lugar lleno de jóvenes, dijo mirando el gimnasio con orgullo. Esa noche, al llegar a su habitación, sintió un dolor en el pecho. Se sentó en la cama, respiró profundo y miró la foto de Julia. «Parece que me estás llamando», murmuró con ternura. El dolor cedió lentamente y el sueño lo venció. Al amanecer, Ramírez lo encontró sentado, con la cabeza recostada hacia un lado, una expresión serena en el rostro. Tenía la carta del ejército en una mano y la foto de su esposa en la otra. Parecía dormir, pero ya no respiraba. Ramírez se quedó quieto, con los ojos húmedos. No lloró de tristeza, sino de gratitud. Había partido en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, el gimnasio se llenó de jóvenes, vecinos y oficiales. Mariela colocó su gorra vieja sobre una mesa junto a la carta y la foto. En la pared colgaron una placa sencilla. Tomás Aguilar, soldado, maestro y hombre de honor, nos enseñó que la dignidad no se mendiga, se defiende. Durante el homenaje, Mariela habló ante todos con la voz temblorosa. El profe nos enseñó que un golpe no cambia al mundo, pero la bondad sí. Nunca lo olvidaremos. Ramírez la abrazó. El silencio fue absoluto. Afuera, el cielo estaba despejado y una suave brisa movía las cortinas del gimnasio. El legado de Tomás no se apagó. Con el tiempo, el centro llevó su nombre. Jóvenes de distintos estados llegaban para entrenar, inspirados por su historia. En cada gesto, en cada consejo, en cada mirada firme de los instructores, había un poco de él. Y así, aquel hombre que un día fue humillado en una esquina de la ciudad, terminó siendo recordado como un símbolo de dignidad, fuerza y redención. 5 años después de la muerte de Tomás, el Centro de Formación Ciudadana Tomás Aguilar se había convertido en un referente nacional. Su historia se enseñaba en escuelas, en programas de televisión y hasta en academias policiales. No por los golpes que dio, sino por las lecciones que dejó. Mariela, ahora con 25 años, era la nueva directora del centro. Había seguido el legado de su maestro con disciplina y humildad. Conservaba la misma gorra vieja que él usaba, guardada en una vitrina junto a la foto del primer grupo de alumnos. Cada mañana, antes de iniciar las clases, tocaba el vidrio y decía en voz baja: «Gracias, profe». El gimnasio había crecido. Tenía más espacio, mejores equipos y un nuevo grupo de instructores, muchos de ellos antiguos alumnos. Pero el espíritu del lugar seguía siendo el mismo: enseñar respeto, autocontrol y dignidad. En una de las paredes pintaron una frase que Tomás solía repetir: «La fuerza no está en golpear, sino en saber cuándo detenerse». Esa frase se convirtió en el lema del centro y más de un joven la llevó tatuada como símbolo de su transformación. Un lunes de agosto, el centro recibió una visita especial. Víctor Ramírez, ya canoso, llegó acompañado de un equipo de reporteros de una cadena nacional. «Mariela, mira cómo está esto», exclamó con emoción. «Si Tomás viera lo que lograron». «Él lo ve», respondió ella con convicción, «en cada uno de nosotros». La reportera, una mujer de voz cálida, comenzó a preparar el segmento. Quería mostrar cómo un viejo mendigo había inspirado un movimiento de cambio social.
Señor Ramírez, ¿cómo conoció a Tomás Aguilar?, preguntó mientras ajustaban las cámaras. Era un hombre roto, dijo él mirando al suelo unos segundos. Pero incluso roto, tenía más integridad que muchos de nosotros juntos. Cuando lo vi, supe que detrás de esa mirada había un soldado y un maestro. Mariela escuchaba desde el fondo del gimnasio, con el corazón encogido. Aún recordaba el día en que lo encontraron sin vida. Fue el dolor más grande que había sentido, pero también el inicio de una promesa: mantener vivo su legado. La entrevista continuó. Ramírez relató los primeros días del centro, el ataque de Salgado, la visita del ejército y cómo Tomás había logrado que incluso los políticos respetaran su palabra. ¿Y qué cree usted que lo hacía tan especial?, preguntó la reportera. Su sencillez. Nunca quiso fama ni dinero. Solo quería paz, respondió Ramírez con voz firme. Y de alguna manera, creo que la encontró aquí, entre estos jóvenes. Al terminar la grabación, Mariela se acercó a la reportera. Si va a contar su historia, hágalo bien, le dijo con calma. No lo convierta en un héroe de película. Hable del hombre, del que lloraba solo en su cuarto y aún así salía a enseñar. Ese era el verdadero Tomás Aguilar. La periodista asintió, conmovida. Así será. Esa noche, Mariela caminó por el gimnasio vacío. El eco de los pasos le recordó las voces del pasado, las risas de los alumnos, las instrucciones del viejo, los consejos al final del día. En la pared donde estaba colgada la placa conmemorativa, colocó una nueva foto, la del último grupo de jóvenes graduados. Debajo escribió una frase: donde alguien cayó, otros aprendieron a levantarse. Mientras observaba la imagen, escuchó pasos detrás. Era Ramírez. No dejas que el centro pierda su esencia, ¿eh?, dijo con una sonrisa. No puedo, respondió ella. Si lo hiciera, sería como olvidarlo. Él estaría orgulloso de ti, Mariela, muy orgulloso. Ella bajó la mirada. A veces siento que me habla cuando entreno, como si me dijera: respira, no te apures, aprende del silencio. Ramírez asintió. Así era él. Enseñaba más cuando callaba. El reportaje se transmitió una semana después. Millones de personas vieron las imágenes del centro, los entrenamientos, los testimonios de los alumnos. En uno de los fragmentos finales mostraron un breve clip antiguo, grabado sin que Tomás lo supiera. En él se lo veía en el patio, mirando a los muchachos mientras decía: si algún día ya no estoy, sigan enseñando. No mi manera de pelear, sino mi manera de mirar al otro sin odio. Eso es lo que cambia al mundo. Las palabras recorrieron el país. Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud, de jóvenes que contaban cómo su historia los había inspirado a cambiar. La gente comenzó a dejar flores y cartas en la puerta del centro, como si visitaran un santuario. Un mes después, el Ayuntamiento de la Ciudad de México inauguró una estatua en la plaza donde, años atrás, Tomás había sido humillado por los guardias. Lo representaron sentado en el suelo, con la gorra entre las manos, mirando al frente con serenidad. En la base, una inscripción sencilla: aquí comenzó la dignidad de un hombre que no se rindió. La ceremonia fue multitudinaria. Ramírez, con el cabello completamente blanco, dio un breve discurso. Este lugar, que un día fue escenario de humillación, hoy es símbolo de respeto. Que nadie olvide que detrás de cada rostro cansado puede esconderse una historia de valor. Mariela colocó una flor blanca a los pies de la estatua y susurró: ya ves, profe, te hicimos eterno. El tiempo siguió su curso. Los años pasaron, pero el legado no se apagó. El programa se replicó en otros estados, incluso en comunidades rurales. Jóvenes que habían vivido en la violencia encontraron en el método de Tomás un camino diferente.
Cada nuevo instructor debía aprender su historia antes de enseñar. Era casi un ritual. En el primer día de clases, los alumnos escuchaban su historia completa. Cómo había sido humillado, cómo se defendió, cómo transformó su dolor en propósito. Y cuando el relato terminaba, el silencio reinaba unos segundos hasta que alguien decía con voz temblorosa: «Yo también quiero cambiar». Mariela, ya con algunos mechones grises, solía quedarse después de las clases mirando las luces del atardecer entrar por las ventanas del gimnasio. Había cumplido la promesa que le hizo a su maestro, pero en el fondo aún sentía que le faltaba algo: llevar su enseñanza más allá de las paredes del centro. Una tarde, mientras revisaba correos, encontró uno con remitente del ejército mexicano. Le ofrecían colaborar en un nuevo programa de reinserción para exmilitares y jóvenes en riesgo. Quisieron que ella encabezara el proyecto bajo el nombre de Operación Aguilar. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta el gimnasio y se sentó frente a la foto del viejo. «No sé si estoy lista para esto, profe», dijo en voz baja, «pero si lo hago, será a tu manera, sin miedo, sin odio, con verdad». Al día siguiente, aceptó la propuesta. En pocos meses, el programa comenzó a operar. Exsoldados, expolicías y jóvenes de barrios marginales entrenaban juntos, compartiendo disciplina y respeto. Muchos de ellos aseguraban que algo en ese lugar se sentía distinto, como si hubiera una presencia que los observaba y los guiara. Durante la ceremonia de inauguración, Mariela tomó el micrófono. Todo esto comenzó porque un hombre decidió no dejarse humillar. Un hombre que entendió que la dignidad no se mendiga, se defiende con calma, con valor y con corazón. Nosotros seguimos su camino, y mientras alguien repita su nombre, él nunca morirá. Los aplausos llenaron el recinto. Ramírez, sentado en primera fila, se limpió discretamente una lágrima. Cuando terminó el evento, el sol ya se ocultaba. Mariela salió al patio donde el viento movía las banderas con suavidad. Miró al horizonte y sintió por un instante una voz en su interior. «Lo hiciste bien, hija». Sonrió. No supo si era su imaginación o algo más, pero no importaba. Lo que sí sabía era que aquel hombre, que un día fue despreciado por todos, había logrado algo que pocos consiguen: cambiar el corazón de una ciudad entera. Y mientras el cielo de la capital se teñía de naranja, el eco de su enseñanza seguía vivo, resonando en cada golpe, en cada respiración, en cada mirada firme de quienes habían aprendido su lección. La verdadera fuerza no está en vencer, sino en no dejarse vencer por la injusticia.